Dentro de las hipótesis del delito de homicidio que nos restaban por ver, de la hipótesis de homicidio calificado que nos restaban por ver, se encuentra en primer lugar el conyugicidio y en segundo lugar el magnicidio. ¿Qué vamos a entender por conyugicidio? Bueno, matar al cónyuge. Esto históricamente se ha denominado también, o se le denominó el uxoricidio, cuando se mataba a la esposa, uxor, esposa, y también se le llamó viricidio, cuando se trataba de la muerte del esposo. Este, ¿Cuál es el fundamento de esta agravación de responsabilidad penal? Bueno, el legislador le da una protección muy pero muy particular al vínculo patrimonial, al vínculo del matrimonio. Es decir, históricamente el matar a la esposa o matar al esposo se consideró una forma de parricidio, como lo mencioné en la clase anterior. Esto sería un parricidio impropio. Entonces la protección está dirigida al vínculo matrimonial, al igual, claro, evidentemente, que a la vida de la persona. Como digo esto de que es la protección del vínculo matrimonial, es importante tener en cuenta que no se protegen otro tipo de uniones. Una unión de hecho, el concubinato no podría dar origen a la aplicación de esta agravante. Es verdad que en la actualidad al concubinato se le da una amplísima protección desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurisprudencial aquí en Venezuela. Sin embargo, es decir, esa equiparación que pudiera hacerse desde el punto de vista civil no puede hacerse en el ámbito penal por razones que he explicado anteriormente, razones que estarían vinculadas al principio de la legalidad de los delitos y de las penas, específicamente a la prohibición de la analogía. Es decir, si nosotros leemos el artículo 406 que dice cónyuge, pues en esa palabra, en ese término cónyuge, no podemos introducir la palabra concubino o concubina. Es decir, concubino o concubina no es lo mismo que cónyuge desde el punto de vista literal. Es decir, el sentido literal posible de la palabra cónyuge no puede abarcar ni al concubino ni a la concubina. Se trata de conceptos distintos. O sea, si yo asimilo al cónyuge, el concubino o la concubina, pues yo estaría tergiversando, estaría dándole un sentido mucho más allá de su significado real al término. Y esto, claro, esto sería constitutivo de analogía. En otras palabras, si el deseo, el fin del legislador sería en algún momento proteger también las uniones de hecho, eso tiene que estar expresado de una manera clara, precisa, inequívoca en la ley y no se pueden hacer ningún tipo de equiparaciones. Bueno, con relación a esto del conyugicidio, es importante también destacar que, que es indispensable el vínculo legal, bueno, ya lo he dicho, y este vínculo legal se demostrará desde el punto de vista probatorio, se probará mediante el acta de matrimonio. Si el matrimonio, fíjense, también es importante, ¿no? Si el matrimonio se celebró y los contrayentes creyeron que uno y otro estaban casados, que se encontraban casados, pero realmente no fue así, porque había una causal de nulidad, una nulidad absoluta del matrimonio, pues entonces en ese caso no habría conyugicidio si un cónyuge le da muerte a otro. Es decir, un matrimonio que solamente se sustente en la buena fe de los contrayentes no serviría así a los fines de la aplicación de esta agravante. Es decir, tiene que haber un matrimonio válido. Si el matrimonio no se celebró o fue disuelto o anulado, o existe un divorcio, o se trata de, como que el caso que mencioné ahorita, un matrimonio putativo, es decir, cuando es contraído de buena fe, pero que realmente con posterioridad se descubre su nulidad, pues entonces no podríamos hablar del conyugicidio, es decir, de que pudiera aplicarse esta agravante. Es decir, porque no habría formalmente un matrimonio válido. Ahora,
Si por ejemplo resulta que los cónyuges están en proceso de divorcio y hay una separación judicial entre ellos, es decir, una separación judicial de cuerpos y de bienes. ¿Procedería esta calificante? Sí, sí procede la calificante porque ellos se mantienen casados hasta el momento que se declare el divorcio una vez concluida la separación de cuerpos. Es decir, lo importante es que el matrimonio haya sido contraído legítimamente y se mantenga es decir, y esté vigente en el momento, en el instante en que se produce la acción típica de este delito. Entonces, matar al esposo o a la esposa es una calificante del homicidio, se agravará la responsabilidad penal de una manera, repito, similar al tratamiento que se hace del parricidio, solamente que esto sería un parricidio impropio, de acuerdo a la terminología que se utilizaba antiguamente para identificar esta clase de delitos. Una última cosa que pudiéramos decir sobre el conyugicidio. Fíjense, este delito, cuando recae sobre una mujer, es decir, sobre la esposa, en particular sobre la esposa, bueno, este delito podría coincidir con el delito o concurrir con el delito de femicidio. Solamente que en el femicidio, como lo vamos a estudiar más adelante, en el femicidio el ánimo, la motivación que debe tener el autor del hecho será la de una motivación de odio o de desprecio contra el género de su esposa, o sea, contra el género de la mujer. Cuando esto ocurre, incluso de acuerdo a la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el femicidio sería un femicidio agravado, o sea, que tendría una responsabilidad penal muchísimo mayor. Es decir, que no se aplicaría el homicidio calificado cuando se trate de un conyugicidio, podríamos decirlo así, pero que la motivación fuese de odio o de desprecio a la mujer, porque en ese caso se aplicaría la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sería un caso de femicidio agravado. O sea, digo conyugicidio en el sentido de que se mata al cónyuge, que se mata a la esposa, pero el legislador lo ha previsto de una manera muy particular como la figura del femicidio en, repito, la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Miren, la última hipótesis de homicidio calificado es la del magnicidio. Cuando uno habla del magnicidio, a lo que se refiere es al dar muerte, es decir, al homicidio del presidente de la República o de quien ejerza interinamente sus funciones. ¿Cuál es la razón del agravante? La razón del agravante es la investidura del funcionario, es la importancia del cargo que desempeña. Tácitamente aquí hay una protección también al Estado, a las funciones del Estado, es decir, a la seguridad del Estado. Es decir, este delito, incluso en algunos ordenamientos, se tiene que vincular o estaría vinculado a un delito político, es decir, un delito mediante el cual se tratase de tomar el poder político, las riendas políticas del Estado, del país, ya sea por la fuerza, ya sea por cualquier vía de hecho. No es el caso no es el caso de nuestro ordenamiento. En nuestro ordenamiento no se exige, como lo veremos, pues que el delito tenga que tener un determinado contexto político. Lo importante solamente es que el autor le dé muerte de manera efectiva al presidente de la República, claro, y que sepa que se trata del presidente de la República. Algo que he dicho con relación ya a otras figuras y que también vale para el conyugicidio. Me explico. Es decir, el dolo del autor, cuando se trata de un delito de homicidio, de alguna de estas figuras calificadas, esto que voy a decir vale, repito, para todas las figuras calificadas que he mencionado que tengan que ver con el sujeto pasivo, con las cualidades del sujeto pasivo. O sea, el dolo del autor siempre debe abarcar la condición particular que tiene la víctima. Es decir,
yo debo saber que estoy dándole muerte a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi esposa, si fuese el caso, o que estoy dándole muerte al presidente de la República. Si mi dolo, si la representación, la conciencia que tengo del hecho no abarca la calidad, la cualidad que tiene el, el sujeto pasivo, la víctima del hecho, entonces no tendría aplicación el agravante, es decir, no se podría aplicar el agravante. También, fíjense, es importante, bueno, volviendo un momentico al conyugicidio y al parricidio, es importante insistir de que esta circunstancia decir, que genera un vínculo entre el autor y la víctima es una circunstancia que no se comunica a los partícipes, me explico, es decir, que el que mata a su esposa, bueno, él será autor de un conyugicidio, pero si alguien lo ayuda o alguien lo induce a cometer ese hecho, ese inductor, ese cómplice, ese cooperador, no sería responsable a título de homicidio calificado por conyugicidio, sino que respondería por homicidio simple. Es decir, las circunstancias subjetivas, las que tienen que ver con las características personales o los vínculos que tuviese el autor del hecho con la víctima, esas no se comunican en el sentido de que puedan incrementar la responsabilidad penal, agravar la responsabilidad penal de los partícipes. Otra consideración, antes de volver al tema del magnicidio, es que tiene que ver con el conyugicidio, con el parricidio y también con la figura que más adelante vamos a estudiar del fratricidio, de matar al hermano, es que en todos estos casos se puede aplicar la llamada teoría o doctrina del delito de infracción de deber. ¿Qué significa esto? Bueno, de que como la razón del agravante está claro, en primer lugar en la cualidad del sujeto pasivo, pero también tiene que ver con los deberes de ayuda, de solidaridad, de protección que existen entre el autor y la víctima. Es decir, el padre tiene deberes con relación a su hijo, los hijos con relación a los padres, los cónyuges tienen deberes entre ellos. En razón de esos deberes, la doctrina, autores como Jacobs, como Roxin, consideran de que en estos delitos el dominio del hecho no sería la nota fundamental para ser autor, sino que estos delitos serían como una forma de delitos especiales, en el sentido, y esto tiene que ver también con lo que dije hace un momento de que no se comunican las circunstancias, serían como una especie de delitos especiales en los cuales el autor no tiene que tener el dominio del hecho para ser autor, sino simplemente tener el deber, tener un deber en este caso de ayuda, de solidaridad, de protección, que lo una con la víctima. Entonces, cuando usted tiene ese deber, no importará lo que usted haya hecho para ser autor, bastará simplemente con que haya quebrantado el deber. Si yo tengo un deber de ayuda, de solidaridad, y yo simplemente digo, no, bueno, que maten a mi mamá, y le doy una pistola a una persona para que mate a mi mamá, yo no le disparo, le dispara a esa otra persona, es decir, yo sería, podríamos decir, un cómplice o simplemente un cooperador del hecho, a los efectos jurídicos penales no lo sería, sino sería autor del delito de homicidio, porque el delito de homicidio se convertiría, en mi caso, en un delito de infracción de deber. Es decir, en los delitos de infracción de deber no importará que la importancia, o sea, no tendrá relevancia la importancia del aporte a los fines de determinar si la persona es autora o partícipe. No, usted, independientemente de lo que usted haya hecho, es decir, usted simplemente le dio un cuchillo al autor para que matara, y usted que ni siquiera mató con ese cuchillo, sino que mató con una pistola, o usted le dio determinadas instrucciones para que matara a la víctima, y resulta que no lo mató no mató de esa manera a su esposa o a su mamá, a su papá, etcétera, etcétera, sino que la mató de otro modo, de otra forma distinta. Bueno, eso no importa. Usted de todas maneras tendría la condición de autor del delito de homicidio calificado, ya sea conyugicidio, ya sea parricidio, etcétera, etcétera. Es decir,
Es importante entonces tener en cuenta que aquí en estos delitos se puede aplicar la doctrina o la teoría del delito de infracción de deber. Independientemente de que en el sentido estricto de la palabra no constituyan delitos especiales. Bueno, volviendo al tema del magnicidio, en el magnicidio, bueno, el autor debe saber necesariamente que la víctima es el presidente de la República. Y esto que voy a decir vale también para el conyugicidio y vale para las otras figuras que he mencionado. Si se trata, por ejemplo, de un caso de aberratio ictus o de error in persona, no podrán aplicarse ninguna de estas agravantes, ni el magnicidio, ni el parricidio, ni el conyugicidio. En este caso del magnicidio, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en un aberratio ictus? El aberratio ictus, como lo dije en clases anteriores, es un error en el golpe, es decir, podemos decir, una deficiente ejecución del hecho que tiene como consecuencia que el resultado que se produce, en este caso la muerte, se produce en una persona distinta de aquella contra la que se dirigió la acción. Yo le disparo a Pedro y resulta que le doy a Juan, pero resulta que Juan era el presidente de la República. Oye, entonces habría en este caso un delito de magnicidio, un homicidio calificado, porque habría un magnicidio. No habría un magnicidio, porque no hay dolo, no habría dolo de matar, es decir, dolo de matar a una persona lo hay, pero no habría dolo de matar al presidente de la República, y por esa razón no se podría aplicar la calificante. Esto es simplemente la aplicación de lo que dice el Código Penal en el artículo 68 del Código, que dice en el artículo 68 precisamente del Código Penal. Es decir, no, cuando se trata de un error en el golpe o de un error in persona, no se aplicarán las agravantes que dimanen de la categoría del ofendido. En este caso, un agravante que dimana la categoría del ofendido es precisamente la agravante inherente al magnicidio, en la cual, bueno, se castiga con más severidad precisamente por la condición particular, la investidura que tiene la víctima. Cuando estamos en presencia de un error in persona, un error in persona es un error simplemente en cuanto a la identidad de la víctima. Oye, yo creo que una persona que va allí es Pedro, y agarro y le disparo a Pedro, y está que no era Pedro, sino que era Juan, y Juan da la casualidad que era el presidente de la República, o un alto funcionario, etcétera, etcétera. Pues en esos casos no aplicará la agravante. O sea, cuando hay aberratio ictus, se castiga por delito de homicidio, se castigará por el homicidio consumado, pero no se aplicarán ni las agravantes, ninguna de las agravantes, que dimane de la categoría del ofendido. Y más bien se aplicarían las atenuantes que hubieran tenido razón de ser si el resultado producido hubiera sido el que realmente quería la persona, el que realmente quería el autor del hecho. En cuanto al magnicidio, bueno, no es necesario para que se proceda a esta figura delictiva, como dije antes, no es necesario que haya un contexto político o haya un móvil político, un atentado a la seguridad del Estado para que pueda, o el deseo de producir una crisis en la vida del Estado, en la seguridad del Estado, insisto, para que este delito se materialice. No. Es decir, el móvil puede ser cualquier móvil, la razón puede ser cualquiera, lo importante es simplemente que se realice una acción que cause la muerte del presidente y que el autor, desde el punto de vista subjetivo, sepa que le está dando muerte al presidente de la República. Si no tiene conocimiento, como he dicho, si no hay dolo, el dolo no abarca la condición particular del autor, pues entonces no podríamos estar en presencia, no podríamos aplicar la calificante del magnicidio. Una última cuestión que podríamos decir sobre este delito es que, bueno, que es indispensable también de que el funcionario, el presidente, se encuentre precisamente en sus funciones, es decir, que no se encuentre suspendido en el ejercicio del cargo o que es necesario que se haya juramentado.
si no está juramentado, si está suspendido y otro está ejerciendo sus funciones de manera interina, pues entonces en ese caso no aplicaría el agravante. Es decir, por esa razón es que también dentro de los que a los que pudiera, o los casos en los que pudiera aplicarse este agravante, es cuando recaiga la acción sobre quien ejerza interinamente la función del presidente. Es decir, si otro ejerce la función del presidente en un determinado momento, es porque el presidente puede ser que esté suspendido. Si el presidente está suspendido y se le da muerte encontrándose suspendido, pareciera que lo que quiere el legislador es proteger al que esté ejerciendo la función en ese momento, que es el presidente interino. Y por lo tanto, no procedería la calificante de dársele muerte al presidente cuando se encuentra suspendido por algunas razones previstas en la Constitución y previstas en las leyes. Bueno, con esto terminamos las hipótesis de homicidio calificado y vamos a hablar, bueno, brevemente también de las hipótesis de homicidio agravado. Dentro de las hipótesis de homicidio agravado, bueno, tenemos en primer lugar el darle muerte, el haberle dado muerte al hermano. Esto es lo que se conoce como el fatricidio. Fatri viene de hermano, side es de matar, es el homicidio del hermano, es lo que se conoce como fatricidio. Ahora, ¿qué se debe entender como hermano a los fines de esta disposición? El hermano adoptivo cabe en esta, por ejemplo, cabe en esta figura, ¿es aplicable el agravante? Terminantemente la respuesta es no. Es decir, el legislador, cuando hablamos ya del parricidio, dijimos que el legislador protege los vínculos de la sangre, protege a los ascendientes, los descendientes, y dijimos que esos términos, esas expresiones, no podrían equipararse de ninguna manera al padre o la madre adoptivo o al hijo adoptivo. Inclusive dijimos, bueno, de que si el legislador hubiera utilizado la palabra padre, madre o hijo, quizás pudiera hacerse la equiparación, pero no con los términos ascendiente o descendiente. Claro, ustedes podrán pensar, bueno, pero es que aquí se habla de hermano y los hermanos, el término hermano es como el de padre, que es decir, que pudiera ser tan amplio como para abarcar a los hermanos adoptivos. Sí, uno pudiera hacer esa afirmación y en cierto modo es razonable, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya en este mismo artículo se establece como una pauta de interpretación con relación hacia dónde se dirige la protección del derecho penal, que es la protección de los vínculos de la sangre. Y sumado a eso, y aquí es muy importante que lo tengan en cuenta, el legislador en el artículo 77, cuando consagra las agravantes genéricas, en el 77, en el numeral 17, él habla específicamente de la agravación cuando se trata del hermano adoptivo. Es decir, que el legislador hace una distinción entre el hermano y el hermano adoptivo. Lo hace en el artículo 77 con ocasión de las agravantes. O sea, eso significa que cuando el legislador habla de hermano en el sentido, es decir, que habla estrictamente de hermano, se refiere a ello en el sentido del hermano consanguíneo, del hermano biológico, es decir, del hermano en el sentido natural del término y no el hermano o la condición de hermano que surge por una vinculación jurídica como podría ser la de la adopción. Entonces, ¿qué vamos a entender como hermano a los efectos de este agravante? Bueno, el hermano lo entenderemos como el hermano consanguíneo, es decir, una persona que desciende del mismo ascendiente inmediato. Ese sería el hermano. Ese ascendiente podrá ser por línea materna o podrá ser por línea paterna o puede ser por ambas líneas. Es decir, hermano será entonces no el hermano político, no el hermanastro, no el hermano adoptivo, sino que tiene que ser necesariamente el hermano consanguíneo, el hermano biológico, ya sea por parte de padre, ya sea por parte de la madre o ya sea por parte de ambos progenitores. Con relación a esto, bueno, voy a insistir nuevamente en que el dolo del autor tiene
es indispensable que el autor sepa que le está dando muerte a su hermano. Si el autor piensa que le está dando muerte a un tercero, si resulta que fue por un error en el golpe, que mató a su hermano, o lo hirió, o que lo confundió, pues entonces en esos casos no puede aplicarse el agravante. No podrá aplicarse el agravante. Igualmente, con relación a esto, a esta hipótesis, podríamos también hablar de que se considerase como una especie de delito de infracción de deber. Y por lo tanto, bueno, la consecuencia de la teoría de los delitos de infracción de deber, esa de que se considere autor siempre al que tiene el deber, podría ser aplicable también a esta modalidad delictiva, a esta modalidad del delito de homicidio. Oye, un caso que pudiera plantearse. Bueno, resulta que el padre solicita o trata de impugnar el vínculo que tiene con uno de sus hijos, es decir, niega la paternidad de su hijo. Bueno, puede negarla y puede hacer la solicitud judicial al respecto, pero hasta que no haya una sentencia definitivamente firme, esta agravante sería aplicable si un hermano mata a otro hermano. Es decir, para que pueda no aplicarse esta agravante, no pudiera no aplicarse en un caso concreto esta agravante, sería necesario que haya una decisión judicial que realmente elimine el vínculo existente entre los hermanos. O sea, que ya dejase de ser su hermano porque resulta que el padre resulta que no sería hijo del padre porque el padre solicitó la nulidad de la paternidad desde el punto de vista civil. O sea, pues tiene que haber entonces, como repito, una sentencia definitivamente firme. Bueno, la última hipótesis de homicidio calificado es cuando el delito recae sobre altos funcionarios o sobre policías o funcionarios públicos en particular. O sea, aquí tenemos dos hipótesis, dos subhipótesis en este caso. ¿Cuáles son esas dos subhipótesis? Bueno, primero, que recaiga sobre altos funcionarios, algunos de los altos funcionarios que se mencionan en la disposición, y en segundo lugar, cuando se trate de policías o funcionarios públicos en general. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis y la otra? Bueno, de que cuando se trata de un alto funcionario, de los que se mencionan en la disposición, no importará las razones que tenga, el motivo que tenga el autor para cometer el homicidio. En cambio, cuando se trata de un policía o se trata de un funcionario público en general, para que proceda el agravante es indispensable que el delito, el homicidio, sea por motivo de sus funciones, o sea, esté vinculado con la actividad que desempeña el funcionario. Si no está vinculado con su actividad, no podría aplicarse el agravante. En cambio, en la otra hipótesis, en la hipótesis de altos funcionarios, sería igual que en el caso del magnicidio del presidente de la República, es decir, del homicidio del presidente de la República. ¿Igual en qué sentido? En el sentido de que no importará que sea por sus funciones o no fuera por sus funciones, lo único que importará es que el dolo del autor, que la conducta, bueno, objetivamente cause la muerte del funcionario y que el dolo del autor abarque la condición del funcionario, que el autor sepa que se trata de un funcionario con determinada investidura. Bueno, por último, ¿cuáles son esos funcionarios que se mencionan en este artículo 407, donde está tipificado el delito de homicidio agravado? Bueno, esos funcionarios son el vicepresidente, los magistrados del Tribunal Supremo, los ministros, el gobernador, los gobernadores, los diputados de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Consejo Nacional Electoral, incluso también se mencionan a los miembros del alto mando militar. Entonces, en conclusión, en estos casos no será necesario que sea por motivo de la función
Cosa distinta ocurrirá cuando se trata de un policía, de un miembro de un cuerpo de seguridad del Estado, o cuando se trate de un funcionario público, porque en estos casos, en estos últimos dos casos, para poder aplicar la agravante, será necesario, será indispensable que el autor lo haya hecho por motivo, es decir, que por razón de las funciones que desempeña el policía o que desempeña el funcionario público en particular. Bueno, ya con esto concluimos las hipótesis de homicidio calificado y las de homicidio agravado. Ahora vamos a hablar de dos modalidades del delito de homicidio que se consagran en leyes especiales. Estas modalidades, miren, están relacionadas con las agravantes. Si bien el legislador ha tratado de darle como una connotación muy particular a estos delitos, de alguna manera creo que pretende o creo que ha pretendido desvincularlos del delito de homicidio y hacerlos ver como unas figuras autónomas, independientes del homicidio. Miren, a mi manera de ver, estas figuras realmente lo que constituyen son formas circunstanciadas de delito de homicidio, solamente que el legislador, bueno, les da mucha más relevancia a las circunstancias aquí, al punto de regular estas figuras del homicidio en una ley especial. Pero que si mañana se va a reformar el Código Penal, es posible o pudiera ser posible que estas figuras a las que voy a mencionarme se incluyeran desde el punto de vista político-criminal dentro de las calificantes o de las calificantes del delito de homicidio. Es decir, ¿cuáles serían esas calificantes? Bueno, ya la vamos a ver, pero la esencia, repito, la esencia de estas figuras es la de ser delitos circunstanciados. O sea, en este caso de un homicidio cometido bajo determinadas condiciones que incrementarían la responsabilidad penal del autor y que el legislador las toma, les da tanta importancia como para tipificar el hecho en una ley especial e imponerle sanciones que muchas veces son mayores que las del homicidio calificado. O sea, por ejemplo, en el sicariato y en el femicidio, la pena puede llegar, pues repito, mucho más allá de lo que se prevé específicamente para el delito de homicidio calificado. Bueno, el delito de sicariato se encuentra tipificado o previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. ¿En qué consiste el delito de sicariato? Dice esta disposición: quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será penado con una pena de prisión de 25 a 30 años. Bueno, fíjense, la pena es mayor que la del homicidio calificado. Con igual pena, dice aquí también, será castigado quien encargue el homicidio. A ver, diferencias con el homicidio en general. Miren, la diferencia, por ejemplo, con el homicidio intencional, es que aquí se está incluyendo una referencia de modo. Se incluye una referencia de modo y eso sería lo que agravaría la responsabilidad. Se incluye una referencia de modo y tácitamente, aunque no lo diga de manera expresa la ley, yo considero que también aquí se incluye un determinado elemento subjetivo. Es decir, que el autor debe tener un propósito, un ánimo especial para cometer el homicidio. Un propósito que sería un propósito de lucro, como lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Es decir, que para que haya sicariato es necesario entonces una referencia de modo. ¿Cuál es la referencia de modo? Que el homicidio ha de ser cometido por encargo o cumpliendo órdenes dentro de una organización criminal. Ese sería el modo. Y en segundo lugar, en cuanto al elemento subjetivo en particular con que debe tener el autor, el propósito que debe tener, pero distinto al dolo que debe tener el autor, ha de ser el ánimo de lucro, el fin de lucro. O sea, que si no hay fin de lucro, que si no hay ánimo de lucro, pues desde mi punto de vista, no creo que sería aplicable esta agravante. Esto, claro, no es un homicidio calificado, insisto, esto es una figura que desde el punto de vista del legislador es independiente pero que desde el punto de vista
jurídico, como les digo, yo creo que perfectamente podría incluirse en una reforma dentro de las hipótesis de homicidio calificado y desde el punto de vista jurídico es simplemente una modalidad del homicidio, no sería pues una figura autónoma como tampoco a mi manera de ver lo constituiría el femicidio. Vamos a distinguir tipo objetivo y tipo subjetivo del sicariato. Entonces, el tipo objetivo es darle muerte a una persona. Aquí, bueno, todo lo que hablamos en cuanto al homicidio intencional es aplicable a este delito. O sea, tanto en cuanto al tipo objetivo como al tipo subjetivo. Es decir, que del tipo objetivo tiene que haber una conducta activa o omisiva que produzca la muerte de la víctima y desde el punto de vista subjetivo el dolo de matar. O sea, en esto hay una plena coincidencia entre el sicariato y el delito de homicidio en general, de homicidio intencional, ¿no? Es decir, no podría cometerse este delito de manera imprudente o culposa. Es decir, porque eso implicaría que no hubo representación. Entonces, no, en estos casos es interpretación y voluntad, ¿no? de matar o intención de matar. En estos casos siempre debe tratarse de un homicidio intencional, sí, que se mató intencionalmente o inclusive pudiera pensarse en un caso de concausalidad. O sea, de homicidio concausal, con todas las críticas que ya ha hecho el homicidio concausal y que, bueno, que considero, he mencionado que desde mi punto de vista no debería aplicarse por ser violatorio del principio de culpabilidad. Bueno, pero más allá de eso, esta figura presupone el comportamiento descrito en el tipo básico de homicidio desde el punto de vista objetivo como también desde el punto de vista subjetivo. Ahora, desde el punto de vista objetivo hay un plus, es decir, hay algo más, se exige algo más. Y ese algo más, como dije hace un momento, es una referencia de modo. Es decir, el homicidio ha de ser por encargo o cumpliendo las órdenes de una organización criminal. O sea, es decir, que una organización criminal ha de haber encargado el homicidio o ha de haberlo ordenado a la persona. Entonces, aquí pudiéramos hacer una distinción. Puede ser que el autor del delito forme parte de la organización criminal, caso en el cual le encarguen a él darle muerte a una determinada persona, y la segunda hipótesis sería, bueno, es posible que el sicario, el sujeto, forme parte, o sea, esté incluido en la organización criminal, forme parte de la organización criminal y quienes están en la cúspide de esa organización criminal, o sea, los subjefes, le ordenan darle muerte a una persona. Entonces, serían dos hipótesis. El sicario podría formar parte de la organización o no formar parte de la organización. En el primer caso le encargan el homicidio, en el segundo simplemente le ordenan realizarlo. Debe darse una de las dos hipótesis para que pudiéramos hablar del delito de sicariato. Es decir, ese es el modo. ¿Cómo debo realizar yo el delito? Bueno, por encargo, pues me lo ordenaron, me lo pidieron, etcétera, etcétera, y por otro lado, puede ser también que me lo hayan ordenado, pero dentro de un contexto en que yo me encuentro obligado a realizar el hecho. ¿Por qué? Porque yo formo parte de la organización criminal. Entonces, esa sería la referencia modal. Pero he dicho también, y aquí quiero hacer un énfasis muy, pero muy particular, en que en este delito se requeriría también un elemento subjetivo. Un elemento subjetivo del tipo es un propósito, un ánimo, una intención especial con que debería realizar el comportamiento del autor para que haya tipicidad. Es decir, que la conducta no sería típica ni antijurídica si el autor no guía su comportamiento, no dirige su comportamiento por ese ánimo especial que no es igual al dolo. O sea, una cosa es el dolo y otra cosa sería el elemento subjetivo del tipo, dependiendo de cuál fuese dicho elemento. Es decir, por ejemplo, en el hurto hay un elemento subjetivo que es el ánimo de provecho, de tener un provecho económico. Aquí en esta figura hay también un elemento subjetivo, y ese elemento subjetivo es precisamente el ánimo de obtener un provecho económico, una utilidad económica.
Es decir, la esencia del delito de sicariato es la de ser lo que hablé con anterioridad, cuando estamos hablando del homicidio calificado, es la de constituir un latrocinio, es decir, lo que llamaban antiguamente un latrocinio. ¿Qué es esto un latrocinio? Un latrocinio es un homicidio que se comete con un fin de lucro, con el objeto de obtener un precio, porque le hicieron una promesa de un premio, un precio por realizar, por cometer el homicidio. Casos en el cual desde siempre se ha castigado con más severidad porque se considera que el homicidio, que el delito cometido sería más despreciable, más inmoral. O sea, entonces por esa razón es que se incrementa notablemente la pena. Claro, ustedes me podrían preguntar, si ustedes podrían preguntar, leyendo simplemente el tipo delictivo, podrían preguntar, bueno, pero ¿dónde está ese elemento subjetivo en el tipo? Aquí no dice nada, aquí no dice absolutamente nada, sino simplemente que debe ser por encargo o que debe ser por órdenes dentro de una organización criminal. Bueno, esto a mi manera de ver surge, o esta afirmación que yo hago surge pura y simplemente porque el legislador define este delito como sicariato. Y si uno va al diccionario, ¿qué es un sicario? Un sicario es una persona que mata por un salario, es decir, es un homicida asalariado, es decir, que es una persona que cobra por darle muerte a personas. Entonces, claro, el legislador no lo dice expresamente, pero al decirme que debe ser por encargo y al llamar a este delito, porque el legislador lo denomina específicamente como sicariato, entonces con ello de alguna manera me está demarcando, me está dando a entender que el que realiza el hecho lo debe hacer o lo hace con una finalidad de lucro, o sea, por obtener un beneficio económico. Es decir, que yo cumplo la orden o cumplo con el encargo, pero es para obtener un beneficio económico. Entonces, esto sería un elemento subjetivo que podríamos deducir de la figura típica. Cuando se dice por encargo o por órdenes, es decir, pero siempre, siempre será necesario que el autor tenga una finalidad de lucro. ¿Por qué va a tener la finalidad el lucro? Lo va a obtener por haber dadole muerte o darle muerte a una o varias personas. Bueno, una última observación. Esta ley está en la ley contra la delincuencia organizada. Por lo tanto, para que pueda proceder este delito, el encargo o la orden debe ser en el contexto de una organización criminal. Es decir, que una organización criminal es la que debe haber encargado el delito de homicidio o la que debe haberlo ordenado. Entonces, claro, a los fines de entender en sentido estricto, cómo debe aplicarse este hecho punible, o sea, para entender cómo es la mecánica de aplicabilidad o de aplicación de esta figura delictiva, es necesario, introducirse en lo que entiende la ley, es decir, en tratar de aclarar qué entiende la ley como una organización criminal. Entonces, que eso lo vamos a encontrar dentro de la propia ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, que es la que prevé esta figura. En el artículo 4, numeral 9, se define lo que es la delincuencia organizada. Voy a leerlo brevemente. Dice, delincuencia organizada es la acción u omisión de 3 o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Es decir, para que haya una organización criminal, para poder hablar de delincuencia organizada, tiene que ser un grupo de más de 3 personas. Y que esas personas deben asociarse para cometer los delitos previstos en esta ley. ¿Cuáles son estos delitos que prevé la ley? Bueno, miren, entre lo que está el sicariato, está también la trata de blancas, está también narcotráfico. Es decir, hay un conjunto de figuras delictivas que se entienden de delincuencia, de criminalidad organizada, inclusive
en un sentido muy amplio, la ley termina al final afirmando de que cualquier delito que esté previsto en el Código Penal o en las leyes especiales será un delito de delincuencia organizada en la medida de que se realice en el contexto, o sea, con un grupo de 3 o más personas. Entonces, y haya cierto mantenimiento de esa relación para a los fines de obtener los beneficios económicos, etcétera, etcétera, por la realización de tales hechos punibles. Entonces, si no tenemos una organización criminal, no podremos hablar del delito de sicariato, porque el delito de sicariato es un delito que presupone una organización criminal en el sentido del artículo 4 de la ley, que encargue el homicidio o que dé la orden a uno de sus miembros para que mate a una determinada persona. Por cierto, bueno, también se considera delincuencia organizada al hecho de una persona. También esto es decir, la definición es un poco más amplia. Es decir, se considera también delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona, siempre y cuando ella actuase como órgano de una persona jurídica o asociativa, siempre con la intención de cometer los delitos previstos en la ley. O sea, cuando se trata de una persona, pero que es representante de una persona jurídica, entonces también podríamos hablar de una organización criminal en el sentido de que encargue el delito de homicidio o de la orden para que se dé muerte a una persona, caso en el cual estaríamos en presencia del delito de sicariato. Una última cuestión con relación al delito de sicariato. Miren, no solamente comete delito de sicariato el sicario, el que da muerte a la víctima, sino también el que da la orden o el que encarga el homicidio. Esto significa que sería pues entonces un delito que tendría pues una doble connotación en cuanto a la pena. ¿Connotación en qué sentido? Bueno, que se castiga con la misma pena tanto al que da la orden como aquel que realiza la acción típica con la finalidad de lucro, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que ciertas condiciones aplican para poder castigar al mandante o determinador del hecho, al que da la orden o al que encarga cometer el delito de sicariato. ¿Cuáles serían esas condiciones que aplican? Miren, yo creo que el mandante debe tener el dominio del hecho, debe tener el control del hecho, es decir, debe cumplir con las condiciones necesarias para ser autor o coautor, vamos a decirlo así, coautor del delito. Coautor, no autor intelectual, porque eso de autor intelectual es una figura que, bueno, que ya en parte general deberían saber ustedes que es un término que no se utiliza propiamente pues en el derecho penal, es un término más de carácter policial. Aquí se prefiere hablar más bien en derecho penal del coautor y en su caso de los partícipes, del instigador o del determinador, y no del autor intelectual. El problema es que con la expresión autor intelectual se puede estar haciendo referencia a un coautor o al determinador o instigador. Entonces por eso es un término un tanto ambiguo. Volviendo entonces, bueno, para poder aplicarse este delito al que encarga o da la orden, ese que encarga o da la orden, yo considero que es indispensable que tenga el dominio del hecho, es decir, que sea un coautor. Pudiera afirmarse sin lugar a dudas que es un coautor del delito de homicidio en el contexto que se señala en el artículo donde se tipifica en el tipo legal del sicariato. Esto significa que si no tiene el dominio del hecho, pero encarga o da la orden de que se le dé muerte a una persona, bueno, a mi manera de ver, debería ser castigado como instigador o como determinador del delito.
es decir, por hacer nacer la idea criminal, y no como autor creo que la calificación correcta no sería como autor del sicariato o coautor del sicariato, sino sería como instigador o determinador si no tiene el dominio del hecho. ¿Qué es esto del dominio del hecho? Bueno, un poder de hecho que caracteriza a los autores de un delito, un poder de hecho que el autor debe saberlo, que el sujeto debe saber que lo tiene y que le permitiría adelantar, retrasar, impedir la consumación, el perfeccionamiento del hecho punible. O sea, si el sujeto no tiene ese poder de hecho o no sabe que lo tiene, no tiene el dominio del hecho, no sería coautor y lo que podría ser, a mi manera de ver, es un instigador. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista de la pena, no habría problema. Es un problema de calificación jurídica. No sería un problema de la pena. ¿Por qué no sería un problema de la pena? Porque al instigador, de acuerdo al artículo 83 del Código Penal, se le castigaría con la misma pena que al autor del delito. Es decir, que desde el punto de vista de la pena sería la misma. Bueno, con esto terminamos con el delito de sicariato y vamos a concluir esta lección número 2 hablando del delito de femicidio. El delito de femicidio se encuentra tipificado a partir del año 2014 en el artículo 57 de la Ley del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Vamos a ver qué es lo que dice el tipo básico, o sea, la figura básica, qué es lo que dice el tipo del femicidio. Dice así: el que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de 20 a 25 años de prisión. O sea, por lo menos, ¿qué es lo que podemos ver simplemente con la lectura que he hecho de este dispositivo? Bueno, de que el femicidio coincide con el delito de homicidio en que es darle muerte a una persona, o consiste en darle muerte a una persona. Solamente que esa persona ha de ser una mujer. Es decir, que solamente podrá hablarse de femicidio cuando se le dé muerte a una mujer. No puede hablarse de femicidio cuando se le da muerte a un hombre, independientemente de que ese hombre se siente mujer, sea decir que sea transexual, que tenga cualquier tipo de autoconvicción de que es mujer, etcétera. O sea, en la medida de que no sea una mujer en el sentido estricto biológico de la palabra, pues entonces no podría ser, si no es una mujer, no podría aplicarse este delito. O sea, la víctima necesariamente tiene que ser una mujer. Y el autor del delito, debo destacarlo, tiene que ser necesariamente un hombre. Usted dirá, pero profesor, eso no lo dice allí, dice que el que intencionalmente cause, cuando dice el que pudiera ser cualquiera, pudiera ser tanto un hombre como una mujer, puede ser cualquier persona. Sí, eso es lo que diría el sentido literal, decir, interpretar literalmente este artículo. El problema es que la exposición de motivos de la ley, y así como también el contexto de otros artículos, de otros tipos legales, la ley en su conjunto a lo que conduce, sobre todo partiendo de la exposición de motivos, es que esta ley está dirigida a los hombres. Es decir, que los autores, los sujetos activos de los delitos que se prevén en esta ley serían los hombres, que serían precisamente aquellos que limitarían o lesionarían el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, es decir, esto sería una ley que protege a las mujeres de los hombres en cuanto a la violencia que pudieran ejercer los hombres respecto de ellas, no las mujeres contra las mujeres, sino los hombres contra las mujeres. Entonces esto es una ley dirigida única y exclusivamente a la protección de las mujeres respecto de los hombres, y siendo de esa manera, pues el autor de este delito únicamente lo podría ser un hombre. Un hombre nunca lo podría hacer una mujer. Si una mujer mata a otra mujer por odio o desprecio a la condición de mujer,
allí se aplicaría el Código Penal y no, es decir, las reglas del Código Penal, los delitos, los delitos de homicidio, las agravantes previstas en el Código Penal, pero no se aplicaría de ninguna manera el delito de femicidio. El femicidio es un delito que comete un hombre contra una mujer. Entonces, el femicidio, concluyendo, pues es un delito de homicidio en el cual la víctima es una mujer y el legislador, por eso, bueno, es decir, en virtud de la gravedad de la motivación del autor, ha decidido crear una figura autónoma, un tipo autónomo, un delito autónomo, que realmente, en el cual realmente lo que se incluye, o sea, lo que sería la nota distintiva con la figura del homicidio en general, sería pues el ánimo, el propósito del autor, que es decir, la razón, las razones, los fundamentos de su acción delictiva, que sería el desprecio o el odio hacia la mujer por su condición precisamente de mujer. En cuanto al tipo objetivo, bueno, entonces no habría mayores diferencias con el homicidio intencional. Es decir, esta figura estaría referida al delito de homicidio intencional, al tipo básico de homicidio, quizás también podríamos incluir también al concausal, repito, con las dudas que yo tengo, con las críticas que ya yo he hecho al homicidio concausal, pero bueno, en la práctica pudiera también asociarse con homicidio concausal, claro, la particularidad es que este delito solamente podrá ser realizado por un hombre en contra de una mujer. Y claro, la otra particularidad es que el hombre tiene que actuar con una determinada motivación. ¿Y cuál es esa determinada motivación? Bueno, esa motivación, como dije, es el desprecio o el odio a la condición de mujer. Es decir, que para que pueda incrementarse el castigo, o sea, para que pueda castigarse con la severidad, el homicidio con la severidad establecida en esta disposición, es indispensable que el autor desprecie a la mujer, odie a la mujer, tenga ese sentimiento en contra de la mujer, para realizar el comportamiento delictivo, para matar, en el caso concreto, para haber matado a esa mujer, a la mujer de que se trate. Entonces, esto, bueno, a grandes rasgos es lo que consiste el delito de femicidio. O sea, es una exigencia típica indispensable, entonces, esa motivación. Y es lo que distinguiría de las figuras del homicidio que están, es lo que distinguiría esta figura de las figuras del homicidio que consagran en el Código Penal. Si no hay esa motivación, bueno, entonces se aplicaría pues simplemente el Código Penal. Ahora, el legislador, cuando incorpora esta situación o este elemento subjetivo, que es la motivación por odio o desprecio a la condición de mujer, el legislador no se queda con eso, sino que el legislador hace algo que me parece un tanto arbitrario desde el punto de vista de la aplicación de la ley. ¿Y qué es eso que considero arbitrario? Bueno, lo que considero arbitrario es que el legislador le indica a los jueces de manera directa cuando el legislador cree que existe una motivación de odio, cuando existe odio, resentimiento, desprecio a la mujer, a la condición de mujer. Es decir, que cuando el legislador exige en el tipo legal que el ánimo sea ese, el de odio, desprecio de la mujer, no se lo deja al juez que lo valore, que lo analice, que lo valore, que lo determine con arreglo a las reglas de la sana crítica. Es decir, las reglas de la sana crítica son las reglas para valorar o apreciar la prueba. O sea, es decir, no es que el juez va a determinar, bueno, momentico, vamos a ver que declare el imputado, cuáles fueron sus motivaciones, qué fue lo que dijo ante los demás, qué dicen los testigos, y yo determino al final si existe o no existe un ánimo de una motivación de odio, de desprecio. No, el asunto no queda
a la valoración judicial, que es el deber ser, que es el juez que de acuerdo con las pruebas determine en el caso concreto si existe o no esa motivación con las pruebas que cursen en autos, sino que el legislador no se queda con eso, sino que establece una regla probatoria. El legislador le dice al juez, le dice, usted cuando encuentre alguno de estos casos que voy a mencionar, usted va a dar por probado o va a dar por cumplido el requisito de la motivación, de la motivación de odio o desprecio hacia la mujer. Es decir, que aquí se estarían como estableciendo una serie de presunciones jure et de jure con relación a la motivación del autor. ¿Qué es una presunción jure et de jure? Bueno, ustedes muy bien deben saberlo, es cuando la presunción no admite prueba en contrario. ¿Qué significa esto? Que cuando el hecho que se menciona en la presunción se cumple, cuando el hecho está probado, pues ya, es decir, la consecuencia lógica del hecho que sirve de base a la presunción, ya también se daría pues por materializado en el sentido de que, bueno, de que no podría probarse en contra o demostrarse algo en contra. Vamos a verlo con el caso del femicidio. Si se cumple alguna de las hipótesis que dice el legislador, que la va a estudiar, la vamos a ver más adelante, el juez simplemente tendrá que decir, bueno, aquí hubo femicidio porque hubo una motivación de odio. Oye, pero es que el imputado dice, no, pero es que yo no odio a la mujer, yo no tengo ningún tipo de odio a la mujer ni resentimiento. Eso no importa porque usted, nada más por el hecho de haber realizado la conducta bajo las circunstancias o en alguna de las hipótesis que mencionó aquí el legislador, ya yo debo entender que usted tuvo una motivación de odio, de desprecio a la mujer, aunque usted me diga que no lo tenga y aunque usted diga, es decir, aunque pueda de alguna manera demostrarse que usted no tenía o usted no tiene ese tipo de odio o de resentimiento hacia la mujer. Es decir, cuando una presunción es jure de jure, pues yo no puedo pues promover o si las promuevo no van a ser tomadas en cuenta las pruebas que yo tenga con relación o que yo evacúe o que yo se promueva y evacúe con relación a lo que dice la presunción, porque la presunción opera de pleno derecho. Es decir, que independientemente de lo que yo diga, pues entonces se entenderá, en el caso del femicidio, que hubo una motivación de odio o desprecio de la mujer. Esto, miren, esto es arbitrario, esto es sumamente criticable, esto es inadmisible, desde mi punto de vista es totalmente inadmisible en un Estado de Derecho. ¿Y por qué es inadmisible? Oye, porque esto viola derechos fundamentales. Es verdad, se trata de dar una mayor protección a la mujer, yo entiendo perfectamente todo eso, pero el problema es que la presunción de inocencia es un derecho humano, es un derecho fundamental, al igual que también la prohibición de la responsabilidad objetiva, que es una consecuencia del principio de culpabilidad. Es decir, yo no puedo a una persona hacerla responsable, en este caso, castigándola con muchísima mayor severidad que lo que podría castigarla en otras condiciones, porque se verificó objetivamente algo y independientemente de lo que haya querido, lo que haya realmente deseado la persona, se aplicará ese castigo de mayor severidad. Eso es inadmisible, eso es la responsabilidad objetiva, es inadmisible en un Estado de Derecho. Eso es violatorio de la dignidad de la persona, como también la violación de la presunción de inocencia, que es un derecho humano, una garantía del debido proceso, que no puede de ninguna manera, aunque lo establezca el legislador en la ley, no puede de ninguna manera ser conculcado, violado en la aplicación del derecho penal. Es decir, que los jueces, el deber ser es que una disposición como esta no la aplicasen. Y no la aplicasen, ¿por qué? Porque precisamente choca con principios constitucionales y aquí, claro, el juez tendría en su disposición el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal que le permite no aplicar las leyes que colidan, que entran en colisión directa con la Constitución, con las normas constitucionales. Entonces, esto es un procedimiento, es decir, este procedimiento que hizo el legislador aquí, es sumamente arbitrario, es algo que choca directamente con el sentido de
de justicia, de legitimidad del Estado de Derecho, porque choca directamente con los principios fundamentales de un Estado de Derecho, del proceso penal de un Estado de Derecho. Además, fíjense, algo también importante de destacar, el sistema de valoración de las pruebas en nuestro ordenamiento es el sistema de la sana crítica. Esto significa que los jueces las pruebas deben valorarlas de acuerdo a las reglas de la experiencia, a las reglas de la lógica, teniendo en cuenta también su conocimiento privado. Es decir, el juez tiene aquí que en todo caso simplemente el único límite que tiene en la valoración es que tiene que motivar, él tiene que motivar, no simplemente no es libre convicción, sino que es una libre convicción motivada y el juez debe el resultado de la prueba, el valor probatorio de un determinado elemento de convicción, lo debe determinar confrontándolo con las reglas de la experiencia y con las reglas de la lógica. Pero más nada. Es decir, queda entre comillas, salvo esos límites que estoy señalando, a su arbitrio. No, el legislador, no establece como sistema de valoración de la prueba, es un sistema tarifado. Un sistema tarifado es cuando el legislador le dice al juez cómo tiene que valorar. Sin embargo, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal establece el sistema de la sana crítica, aquí se ha incluido una tarifa legal. Se termina incluyendo una tarifa legal que lo choca entonces con el sistema de valoración de la prueba, que es, por cierto, el sistema de la tarifa legal es un sistema asociado con el sistema inquisitivo y asociado con el autoritarismo, porque los sistemas inquisitivos degeneraron en su momento con sistemas autoritarios de derecho penal, con el Estado autoritario, con sesiones autoritarias del Estado. ¿En qué consiste un sistema tarifado? Bueno, cuando el legislador le dice cómo valorar, qué significado, qué contenido, desde el punto de vista probatorio, darle a los elementos de prueba, darle a los elementos de convicción. Esto es más o menos lo que ocurre aquí en la ley. Y lo peor es que esto ocurre en contradicción, es decir, en violación directa al principio de la presunción de inocencia y a mi manera de ver también del principio de culpabilidad. ¿Qué es lo que dice la ley? Vamos a ver qué es lo que dice. Dice así. Se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, que va a haber odio o desprecio a la mujer en estos casos. ¿Qué es lo que puede pensar el legislador? ¿Qué es lo que puede pensar el juez? Bueno, que entonces si yo pruebo o se prueba alguna de estas condiciones, pues entonces aquí habrá un femicidio. Si se le dio muerte a una mujer y fue un hombre que le dio muerte, estaremos en presencia de un delito de femicidio. O sea, mire, pues ese no debería ser el sentido, como he dicho yo, en un Estado de Derecho en el cual se respete la presunción de inocencia. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, primero, en el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género. Bueno, imagínense ustedes algo tan amplio que pudiera ser esto. Esto pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier relación, aunque no sea el sentido lo que quiero el legislador, pero o sea, las palabras son tan amplias que bueno, que permitirían que esto pudiera abarcar prácticamente cualquier relación en que se encuentre un hombre con una mujer. Segundo, la víctima, los casos en que la víctima presente signos de violencia sexual. Tercero, la víctima presenta lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte. Cuarto, el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público. Quinto, el autor se hubiera aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer. Sexto, se demuestra que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta ley, denunciado o no por la víctima. Fíjense, mire, esto es, o sea, todos estos casos, algunos pueden considerarse muy graves, lo entiendo, pero son tan amplios. Mire, por ejemplo, cuando a mí me dicen que habrá femicidio cuando el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público, no me dice a mí que tenga que haberlo hecho el autor. Y si lo hizo un tercero que exhibió, entonces habrá femicidio porque yo fui el que la maté. O sea, es decir, esto no lo dice y claro, quizás lo más razonable sería pensar, bueno, es que tendría que haberlo hecho el autor, pero la ley no lo dice. Igual cuando habla de las mutilaciones o cuando habla de la violencia sexual. Y si fue otro que la violó y yo lo que hice fue matarla. Es decir,
bueno, entonces como presentó signos de violencia sexual, entonces se aplica el femicidio. Es decir, estas hipótesis son en primer lugar demasiado amplias, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que el legislador entiende y le da como una especie de orden a los jueces de que cuando se cumpla con alguna de estas condiciones, oye, entonces ya estamos en presencia de un caso en el cual el autor tuvo una motivación de odio, de desprecio hacia la mujer, cuando, miren, no necesariamente tiene que ser así. Y repito, esto se agrava mucho más cuando se trata de casos pues tan amplios o hipótesis tan amplias como las que se mencionan en este artículo. Fíjense, la última dice, cuando se demuestra que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Bueno, mira, aquí se mencionan un conjunto de clases de violencia obstétrica, violencia psicológica, acoso, etcétera, etcétera. Pero aquí dice incluso que aunque no hubiera sido denunciado el hecho, es decir, que pudiera ser que el hecho ni siquiera esté probado, pero que se diga en un momento determinado que, bueno, que la mujer había sido víctima de violencia en el pasado. Entonces ya por allí diga el juez, bueno, entonces no, ya con esto, eso es suficiente para decir que aquí hubo un ánimo de desprecio, una motivación de desprecio, de odio hacia la mujer. O sea, esto es algo sumamente amplio y que, miren, que en el caso que tuviera que admitirse que estas hipótesis serían simplemente como casos ejemplificativos, o sea, es decir, entender o la única forma en que esto puede interpretarse que no colida con la presunción de inocencia es que estos casos serían simplemente de ejemplos, hipótesis que admitirían siempre prueba en contrario en correlación al ánimo o la motivación de desprecio o de odio. Me explico, es decir, que estos no serían casos de presunciones jure de jure, o sea, no se podría interpretar la expresión que dice aquí, se considera como motivo de odio o de desprecio los siguientes casos, sino, es decir, no sería un sentido, no se le puede dar un significado terminante a ese señalamiento que hace el legislador, sino que estos serían simplemente hipótesis, casos en los cuales podría haber una motivación de odio o de desprecio, pero que siempre el juez tendría que valorar con arreglo a la sana crítica, tomando en cuenta la declaración del imputado, así como también las otras pruebas, otros elementos de convicción que cursen en auto, para determinar si hubo ese propósito de desprecio, de odio hacia la mujer. Estas hipótesis, miren, entenderlas como una presunción jure de jure, que es lo que está ocurriendo actualmente en la práctica, entenderlas como una presunción, aunque no se diga que es una presunción jure de jure, sino simplemente los jueces agarran y aplican estas disposiciones como les da la gana. O sea, dice, bueno, hay femicidio porque se cumplió el numeral sexto o porque hubo signos de violencia sexual, entonces ya por eso hay femicidio. O sea, un momentico, ¿no? O sea, es decir, en un Estado de Derecho eso no puede ser así. Eso conduce a una responsabilidad objetiva y a una violación de la presunción de inocencia. Si yo digo, pero un momentico, pues es que no es así y tiene que demostrarse realmente que yo tuve esa motivación, siempre es difícil probar un elemento subjetivo. Es difícil probar un elemento subjetivo, pero tampoco porque sea difícil probar un elemento subjetivo, se pueden establecer este tipo de reglas arbitrarias y que no permitirían o que no tomarían en cuenta los alegatos, las argumentaciones de la defensa y las pruebas emanadas de la defensa tendientes a desvirtuar el ánimo o la motivación de odio, de desprecio que señaladas por estas hipótesis. Entonces, en conclusión, esto no puede ser interpretado de ninguna manera, no debe ser interpretado, repito, de ninguna manera, como presunciones jure de jure, porque si no, entonces esto hay que desaplicarlo. Si eso es así, si la intención del legislador fue esa, entonces esto hay que desaplicarlo porque colide directamente con la presunción de inocencia, con el debido proceso y con el principio de culpabilidad. Y el principio de culpabilidad se encuentra sustentado en el derecho a la dignidad de los ciudadanos, el derecho a la dignidad de las personas.
que si bien las mujeres hay que protegerlas, hay que protegerlas de homicidas, de hombres violentos, también hay que proteger a los hombres de la aplicación arbitraria de penas, de castigos y también y de la venganza que pudieran tener las mujeres por razones que fueran más allá de la, es decir, o menos graves que la comisión de un delito. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Uno no puede crear las leyes como un instrumento de venganza de las mujeres hacia los hombres, ni de los hombres hacia las mujeres. Y lamentablemente algunas figuras consagradas en esta ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia conducen a ser un instrumento precisamente de venganza, de retaliación, y eso no es el deber ser de una de las leyes en un Estado de Derecho. Entonces, en conclusión, yo creo que estos numerales que señala el artículo 57 con relación al delito de femicidio, estos numerales no pueden ser entendidos de una manera terminante en el sentido de que cuando se cumple con alguno de ellos, ahí estaremos en presencia de un femicidio, sino que esto sería simplemente ejemplos de lo que podría constituir una motivación de odio o de desprecio hacia la mujer, pero que en definitiva eso tiene que ser confrontado con otras pruebas, con otros elementos de convicción al momento de sentenciar. Y no es que el juez diga, no, yo simplemente cuando se cumpla alguno de estos numerales, ya simplemente por ello estaremos en presencia de un delito de femicidio. No, ese no puede ser el sentido porque es de interpretar esta ley, porque si es así, pues miren, realmente sería violatoria de derechos constitucionales y eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Ya para terminar, el último comentario que quisiera hacer es que el delito de femicidio tiene también figuras agravadas. Es decir, que podemos hablar de un femicidio agravado en ciertos casos, y allí, cuando el femicidio es agravado, la pena aumentará de 28 hasta 30 años. Miren, yo realmente, creo que sí, que una figura como esta es muy grave y que debe generar una responsabilidad penal importante para los ciudadanos. Pero quizás el problema que yo veo aquí es que no hay una norma que proteja de la misma manera a los hombres. Y eso, no sé, desde el punto de vista constitucional pudiera ser controversial. O sea, es decir, ¿es que acaso no hay mujeres que odian a los hombres por el hecho de ser hombres? Y entonces, o sea, y en el caso de que una mujer matase a un hombre por razones de odio, por razones de desprecio a la condición de hombre, ¿dónde está la protección al hombre? Es que el hombre no merece protección, es que el hombre no es un ser humano. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo viendo las penas aplicables, digo yo, porque he mencionado lo del femicidio agravado, pero ya el femicidio, ya el tipo básico, ya tiene una pena muy importante, que es similar a la del homicidio calificado. Ahora, fíjense aquí, que la pena puede llegar de 28 a 30 años, o sea, que es uno de los delitos más graves, podemos decir, o quizás el más grave de nuestro ordenamiento jurídico, o uno de los más graves de nuestro ordenamiento jurídico. Pero con relación a los hombres no habría una figura semejante, siendo que los hombres pueden ser igualmente despreciados y puede ser que se les dé muerte, que una mujer les dé muerte por razones de odio o de desprecio de la condición de hombre. Entonces, oye, no sé, si la protección se hace ver a las mujeres, pues debería entonces también tenerse en cuenta para los hombres, independientemente de que en la historia, históricamente, los hombres sean los que hayan ejercido violencia de todo tipo contra las mujeres y discriminaciones contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y despreciándolas y odiándolas, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, ¿cuáles son esas hipótesis de femicidio agravado? Bueno, cuando haya mediado, dice aquí el artículo en cuestión, cuando haya mediado, es el artículo 58, haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, bueno, lo dije ya cuando hablé del conyugicidio, o una relación de afectividad. Aquí se menciona, aquí sí habría que incluir a las relaciones de hecho, inclusive a los noviazgos. Es decir, que
que si el autor es el novio, ni siquiera el concubino, sino el novio de la mujer, entonces, bueno, se agravaría la responsabilidad siempre y cuando, claro, se probase el ánimo de desprecio, de odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer. En segundo lugar, cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación laboral, académica o profesional que implique confianza, bueno, imagínense lo amplio que es esto también. Tercero, cuando el acto sea cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima, con la intención de satisfacer instintos sexuales, es decir, que esto sería en el contexto de un delito contra la libertad sexual, es decir, que el autor, por ejemplo, tratase de violar o cometer actos lascivos con relación a la mujer. Y por último, cuando el acto se haya cometido en medio de la trata de mujeres, niñas y adolescentes o como parte de redes de delincuencia organizada. O sea, esto aquí se vincularía el delito de femicidio con delitos que veremos más adelante se encuentran incluidos en la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, como la trata de mujeres, niñas y adolescentes. Bueno, con esto concluimos el tema o la lección número 3 relativa a las modalidades o figuras agravadas del delito de homicidio. Hemos visto, bueno, que el homicidio tiene una serie de circunstancias de agravación de la responsabilidad penal, unas circunstancias que agravan más la responsabilidad que otras, y por eso el legislador hace la distinción entre homicidio calificado, o la doctrina, bueno, hace la distinción entre homicidio calificado y homicidio agravado. Ambas son hipótesis, como dije, de homicidio agravado, solamente, o de agravación del homicidio, pero hay unas agravantes que agravan más la responsabilidad, que incrementan más la pena que otras, y por eso, desde el punto de vista doctrinario, se habla de calificantes con relación a unas y de agravantes propiamente dichas con relación a las otras. ¿Cuáles fueron esas calificantes que estudiamos? Bueno, hablamos de el veneno, hablamos de la alevosía, de la ejecución del homicidio durante robo, hurto, secuestro, hablamos también de la ejecución del delito de homicidio como medio para cometer un delito de peligro común, hablamos también del magnicidio, del parricidio, del conyugicidio, y cuando hablamos de las modalidades del homicidio agravado, nos referimos específicamente al fratricidio, al hecho de matar al hermano, y por último al homicidio de altos funcionarios, que sería como una especie de magnicidio menor, y también al homicidio cometido en contra de policías o funcionarios públicos en general, que eso siempre, como dije, tiene que ser por motivo de sus funciones. Terminamos esta lección entonces hablando por último de el sicariato y de las condiciones o requisitos que se establecen para ese delito en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, y por último hablamos del femicidio y de sus condiciones o requisitos fundamentales, haciendo una crítica muy severa al delito de femicidio, en el sentido de que se entiende o parece que el legislador, y así es la forma que se ha venido interpretando en la aplicación de la ley actualmente en Venezuela, pareciera que el legislador da por comprobado el ánimo de odio, la motivación de odio, de desprecio hacia la mujer, cuando se cumplan ciertas condiciones, como que hubieran signos de violencia sexual, etcétera, etcétera, siendo de que si eso es así, y los jueces aplicasen eso de esa manera, entonces eso sería violatorio de la presunción de inocencia, y así como también del principio de culpabilidad. O sea, el Estado de Derecho, miren, debe siempre mantenerse. Y es verdad, es decir, ¿las mujeres requieren protección? Sí. Cuando estudiamos el tema en general de la ley de violencia contra la mujer, vamos a insistir sobre eso. Sí, las mujeres requieren protección, pero la protección que requieren no puede tampoco rebasar los límites del Estado de Derecho. Y el problema es que
algunas de las disposiciones de la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia rebasan esos límites. Es decir, que trata de hacerse justicia, de lograrse la igualdad a cualquier precio, al precio, al precio de sacrificar derechos fundamentales de los hombres. Y eso bueno, es inadmisible, es lo que he insistido y quiero con ello terminar la clase. Eso es inadmisible en un Estado de derecho, en un Estado respetuoso de los derechos fundamentales, en el derecho penal democrático. Eso es completamente inadmisible y por lo tanto, bueno, debe o ser interpretado de una manera distinta o debe ser desaplicado por los jueces y en una futura reforma de la ley desaparecer o ser regulado, repito, de una manera diferente. Bueno, con esto terminamos entonces la lección número 3. En la clase que viene vamos a seguir con los delitos contra la vida, hablando del delito de inducción y ayuda al suicidio. Este delito también, bueno, vamos a ver, está muy relacionado con cosas que ya vimos anteriormente, como por ejemplo el tema de la eutanasia. Entonces, bueno, en la clase que viene continuaremos con la inducción y con la ayuda al suicidio.